Hola hermanos, el día de hoy, 14 de mayo del 2024, todos los 14 de mayo de todos los años, celebramos la fiesta de San Matías Apóstol. Ok, vamos por partes. Matías es el sustituto de de Judas Iscariote. Lo vamos a escuchar en el Evangelio, perdón, el Evangelio no, en la primera lectura que está tomada del capítulo primero del libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Cómo se llegó a la elección de Matías. Ahora, ¿qué podemos decir de Matías? Bueno, vamos por partes, ¿no? Su nombre, Matías, es el mismo que Matatías, que Mateo, piensen, o sea, es la misma raíz, ¿no? La raíz hebrea Matillau, aunque Matetes es también discípulo, ¿no? O sea, es decir, es interesante esto. O sea que podríamos verlo incluso desde esa perspectiva, es el discípulo. Ahora, ¿cuándo se suma al grupo de los apóstoles? No lo sabemos. O sea, hay algunos que especulan, bueno, les cuento que hay al menos 3 series de documentos que hacen referencia a él de manera apócrifa, incluso fíjense aquí hay un evangelio según San Matías. Eso dice Orígenes, creo que es el que habla de ese supuesto evangelio, que sí, insisto, es un evangelio apócrifo. Significa que no es un evangelio, evidentemente no es canónico, porque los canónicos ya sabemos cuáles son. O sea, los que están dentro del canon, de los que la iglesia ha reconocido, porque la Biblia es un documento, el Nuevo Testamento es un documento de la iglesia católica. O sea, fue la iglesia la que decidió cuáles iban a ser los documentos. Pues bueno, les cuento que aunque aparezca por allá diciendo que era el evangelio de Matías, así como el evangelio de Judas, ¿se acuerdan, no? Aquel documento cainita, gnóstico, entonces tampoco, pues, la iglesia eso no lo va a aceptar nunca y se acabó. Pero bueno, entonces, el que cuenta, como les digo, es esto, son esos libros, son esos apócrifos, incluso hay un acta, una leyenda relatando el martirio de Matías. Muy bien, entonces fíjense, Eusebio de Cesarea, que es uno de los primeros historiadores, si no el primer historiador eclesiástico, incluso llega a decir que Matías es uno de aquellos, ¿se acuerdan los 72 discípulos que en el Evangelio bueno, algunos dicen, hay versiones que dicen 70, otros 72, en fin, aquellos discípulos que el Señor envió en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas? Bueno, entonces que él sería uno de esos. Lo que sí sabemos es que pasados unos días, o sea, dentro de esta semana, miren, queda bien esta vez queda, coincide perfectamente, porque resulta ser que en la semana que va entre la ascensión del Señor, esos 10 días, y Pentecostés, ese fue el momento en el que él fue elegido, según nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y entonces, eso ya se los digo, se los voy a explicar en el momento en el que leamos propiamente esa primera lectura. Pero bueno, en todo caso, lo que sabemos, como les digo, es interesante ahí que fue elegido haciendo, digamos, haciendo una elección entre él y uno que era apodado el Justo. Imagínense ustedes, un tal Jesús llamado Barsabá, era el Justo, pero ya voy a hablar de eso. Pero bueno, ahora el tema que debe quedarnos un poquito, y fíjense, leyéndolo en varios autores es llamativo, ¿no? Ok, pero por ejemplo, cuando empiecen a morir los apóstoles, cuando muera Santiago el Mayor, cuando sea martirizado Felipe, cuando sea martirizado, es decir, Santiago el Menor, pues, ¿por qué no pusieron un sustituto? ¿Por qué no siempre quedaron 12 apóstoles? Pues, o sea, porque, vamos, se mata Judas y entonces ahí hay una elección. ¿Por qué no la hubo cuando fueron siendo martirizados? Algunos, y fíjense, lo leí, decía, no, es que aquí no iba a haber necesidad, porque por ejemplo estaba Pablo, estaba Bernabé. No, no señor. Aquí lo que pasa es una razón teológica muy bella, ¿no? Porque, fíjense, era necesario, es necesario, hay un de ahí en el texto, en el capítulo primero de Hechos de los Apóstoles. O sea, entonces fíjense, ¿qué es lo que está detrás? En el caso de la muerte de los apóstoles por martirio, por muerte natural, digamos, el caso de Juan, de San Juan, en ese caso no hay una renuncia al apostolado. Pero en el caso de Judas Iscariote, que se suicida, entonces hay una renuncia, hay un rechazo al apostolado. Entonces había que cubrir ese espacio y está claro que lo vamos a leer, insisto. Mejor léalo, padre, van a decir ustedes, sí, pero hay unas condiciones para poder ser elegido. Entonces eso ahí va el sentido. Entonces, fíjense, en este caso no es una sustitución a partir de la muerte natural o del martirio,
sino que se trata de una sustitución porque ha habido una renuncia explícita. Y además, parece ser la teología lucana, importantísima, ¿no? Quiere llevar a la iglesia a Pentecostés, incluido Matías, pues, con el número que corresponde a las tribus de Israel, a los elegidos apóstoles por el Señor. Muy bonito, ¿no? Bueno, ahora luego ya empiezan las historias, ¿no? Porque cómo murió mártir, porque lo representamos, está de rojo, ¿no? Porque murió martirizado. Entonces ya les digo, ay Dios mío, hay un montón de historias, algunos cuentan que estuvo en Etiopía y que ahí pues convirtió a mucha gente y ahí murió martirizado. Lo cuentan incluso personas importantísimas, ¿no? Un San Clemente de Alejandría, por ejemplo, los cuenta, ya les digo, pero ese es el problema, que estos escritos apócrifos, tanto el Evangelio de Matías, las tradiciones de Matías o algunas de sus supuestas cartas que tenían algunas palabras secretas, oígamelo bien, palabras secretas de Matías y que habían quedado, que eso es propiamente del mundo de los gnósticos, ¿verdad? Eso es clarísimo, en un mundo gnóstico, todo en la secretividad y todo en aquello, no, eso no es cristiano para nada. Bueno, el tema es que lo que dice la tradición es que Santa Elena encontró las reliquias de San Matías y entonces fueron llevadas hasta Tréveris, fíjense ustedes. Y ahí entonces hay un monasterio donde están colocadas esas. Hay además reliquias de San Matías en Santa Justina. ¿Eso qué es, padre? Santa Justina es la basílica donde está, fíjense ustedes, en Padova, donde está enterrado San Lucas. ¿Sí? Ahí está enterrado San Lucas. Ahí hay un ícono antiquísimo que se supone que lo pintó de la Virgen Santísima, San Lucas. Y bueno, y hay otras reliquias también que parecen que están en Roma. En fin, bueno, vamos. Ya les digo, en Santa María la Mayor están. Entonces, ¿por qué se celebra en esta fiesta, en esta fecha? Probablemente por el tema del traslado de las reliquias. Vamos a las lecturas. Ya les he anunciado tanto la primera, ¿verdad? Entonces, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 15 al 17 y luego del 20 al 26. En aquellos días Pedro se puso de pie en medio de los hermanos y dijo, hermanos, tenía que cumplirse aquel pasaje de la Escritura en que el Espíritu Santo por boca de David hizo una predicción tocante a Judas, quien fue el que guió a los que apresaron a Jesús. Él era de nuestro grupo y había sido llamado a desempeñar con nosotros este ministerio. Ahora bien, en el libro de los Salmos está escrito que su morada quede desierta y que no haya quien habite en ella, que su cargo lo ocupe otro. Hace falta, por tanto, que uno se asocie a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús, uno que sea de los que nos acompañaron mientras convivió con nosotros el Señor Jesús, desde que Juan bautizaba hasta el día de la ascensión. Propusieron entonces a dos, a José Barsabá, por sobrenombre el Justo, y a Matías, y se pusieron a orar de este modo. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has elegido para desempeñar el ministerio y apostolado del que Judas desertó para irse a su propio lugar. Echaron suertes, le tocó a Matías y lo asociaron a los 11 apóstoles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, ya vieron ustedes, ¿verdad? Eso está. Ya escucharon, muchos de ustedes también solo escuchan. Bueno, miren, es que realmente es simpático, ¿no? O sea, todo el discurso que hace Pedro, interesante cómo desde el inicio Lucas deja claro el papel de Pedro. O sea, Pedro es el que toma la palabra, se pone en pie en medio de ellos, él explica cuáles son las razones, encuentra una razón bíblica, es una doble cita, ¿no? Porque primero está citando el Salmo 69, 70, y luego ese último, que su cargo lo ocupe otro, creo que es del Salmo, hoy más de 109. Y entonces, bueno, igual 110. Entonces, ya le digo, es eso, ¿no? Es Pedro el que toma la palabra y él pone, él es el que dirige todo, ¿no? Él dice, bueno, tiene que ser uno que estuvo con nosotros desde que comenzó todo con Juan allá en el Jordán hasta el momento de la ascensión. Fíjense, o sea, es un discípulo de la primera hora. Esto es fundamental también porque recuerden que algunas veces se nos hace la idea de que solo eran los 12. Y bueno, y si lo van ustedes viendo por series de televisión, de shows, en otras de esas cosas, entonces casi piensa uno que solo esos eran. No, había muchos más discípulos. ¿Ok? Incluso leyendo algunos de los documentos hablan de que al menos se supone que la primera comunidad cristiana, o sea, la que está en Pentecostés, la que llega a Pentecostés son alrededor de 120 personas. O sea, es un cálculo que hacen, creo que es a partir de Eusebio que se dice eso. Pero bueno, entonces ya les digo, entonces es muy bonito, ¿no? Y se pusieron a orar.
Primero, o sea, hay la propuesta, 2 candidatos. El primer candidato tiene buena publicidad, por sobrenombre el justo. Yo siempre me he quedado pensando, ¿qué habrá pasado con este Barsabá? ¿Dónde estará el pobre Barsabá? Ya porque digo, no, ¿dónde estará? Sino que, hombre, se habrá decepcionado y no gané las elecciones, entonces me voy de la iglesia. ¿No? Seguramente se quedó y hizo mucho bien y fue un gran evangelizador, no lo sé, sinceramente, y no le voy a decir aquí un cuento, porque realmente nunca he leído qué pasó con José Barsabá, el justo, y un tal Matías. Sí, y bueno, y la elección recae después de orar, ¿ya? Después de orar. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has elegido para desempeñar este ministerio y apostolado del que Judas, está la razón, ¿no? Desertó. Por eso es que hay que elegir uno nuevo y para que sean 12 frente a Pentecostés. Y bueno, le tocó a Matías, dice, casi como de pasada el asunto, ¿verdad? Pero claro que no es de pasada. Si ha habido una oración, es para que efectivamente este sea sumado a. El Evangelio, pues sí lo hemos meditado en estos días por lo de la Pascua, oigan, pero es bellísimo, ¿no? Y lo conocemos muy bien, uno de mis evangelios preferidos. Juan, capítulo 15, versículos del 9 al 17. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ¿se acuerdan? Y óiganme, y lo hemos meditado en domingo, porque acuérdense que leímos precisamente este evangelio de la vid, ¿no? Porque los primeros versículos es la parábola, la comparación, acuérdense lo que les he dicho con respecto a esto de la vid y los sarmientos. Entonces este es el desarrollo. Entonces lo leímos en 2 domingos, pero también lo leímos durante la semana. Entonces lo hemos estado meditando. Es bello, ¿no? Todo esto, ¿no? Piénsenlo, tanto el quinto como el sexto domingo fue lo que hemos estado meditando. Entonces, qué belleza poder una vez más, 3 veces lo vamos a hacer. 4 si consideran que se dividió. Acuérdense que leímos en un momento solo el versículo del 9 al 11 y luego leímos del 12 en adelante. O sea que, es decir, lo leímos varias veces. Y entonces, después de estas 4 veces al menos que hemos leído estos textos, mi pregunta es, ¿habremos captado todo lo que significa como el Padre me amó? ¿Se acuerdan? Yo les decía ese pretérito perfecto, de como el Padre me amó, pero no porque esté diciendo que ya dejó de amarlo, sino porque es un acto definitivo y un acto definitorio. O sea, el amor del Padre Jesús no lo va a poner en duda. Yo les he amado, sí, todavía no ha llegado a decir, les amé, porque falta la cruz, porque falta el misterio de la cruz, y el misterio de la cruz va a ser la pauta para decir, aquí les demuestro hasta dónde ha llegado mi amor, porque nadie tiene amor más grande que el que da la vida, el que entrega la vida, y la entrega concretamente por estos que no son siervos, aunque les manda, porque les está indicando, les está señalando cuál es el camino de la felicidad. Les he dicho esto para que efectivamente mi alegría esté en ustedes, mi gozo esté en ustedes y ese gozo sea pleno. El jariz que llega al pleroma, que llega a la plenitud. Es eso, la gracia de Dios, que hombre, un buen amigo lo que hace, por eso les decía yo en esas meditaciones anteriores, un buen amigo lo que hace es corregirme, pues. El amigo lo que busca es ayudarme y por eso me indica, mira, por aquí no. Este camino yo ya lo he recorrido. ¿Cómo que ya lo he recorrido? Claro, porque como yo cumplo los mandamientos de mi Padre. Entonces Jesús ha entendido que el mandamiento de amar, que le viene de su relación con el Padre, porque Él se sabe amado, porque Él vive la plenitud del amor, quiere que nosotros también vivamos esa plenitud del amor. Y para vivir esa plenitud del amor, en la libertad, tengo que optar por Él, porque Él ha optado por mí, porque Él me ha elegido a mí.
Eso es el sentido de la elección de Matías, ¿no? Aunque hayan puesto a dos, pero realmente quien está detrás de la elección no son ustedes los que me han elegido a mí, he sido yo el que los ha elegido. ¿Y para qué te he elegido? Nos dice el Señor. Para que vayas, para que des fruto y para que tu fruto permanezca. Qué bello todo esto, ¿no? Es realmente el amigo que ama quiere que el otro fructifique, cree que el otro sea fecundo, quiere que el otro sea fecundo. Le ama tanto que sabe del potencial que hay en él, que de repente el amigo ni siquiera se entera, pero que yo sé que puede y yo sé que debe. Ahí está el detalle. Ese es el verdadero amor. Ese es el sentido del amor del Señor por nosotros. Por eso yo lo que les mando es que se amen. Que se amen los unos a los otros, como yo. Ahí está, acuérdense que eso es lo propio del cristianismo, ¿no? No es únicamente amar, no es amar como Él, hasta la cruz. Les invito a hacer oración. Iba a ponerme en tu camino cuando ya venías tú hacia mí. Yo deseaba esperarte, pero supe que ya me estabas tú esperando. Deseaba buscarte y vi que ya estabas tú en mi búsqueda. Llegué a pensar, ya te he encontrado, pero me sentí encontrado por ti. Yo quería elegirte, ya me habías elegido tú. Deseaba vivir en ti y te descubrí viviendo en mí. Iba a pedirte perdón, pero tuve la certeza de que ya me habías perdonado. Quería ofrecerme a ti cuando recibí el don de ti mismo, entero. Yo quería llamarte Abba, Padre, y te adelantaste a decirme, hijo mío. Yo quería desvelarte toda mi vida interior. Te encontré revelándome las profundidades de tu ser. Deseaba regocijarme de haber vuelto a ti y celebrabas una fiesta por mi regreso. Dios mío, ¿seré yo alguna vez el primero? Amén. Señor, esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Matías Apóstol, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz fiesta de San Matías Apóstol. Ya saben, ¿no? Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado.